pasar la pasa. Antes de empezar la clase de parasitología, tienen esto bien. El 1 de diciembre, pocos días atrás, fue el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Aquí todo el mundo se hace pruebas de manera regular, despertaje, cada vez que tienen una nueva pareja, cada vez un nuevo contacto sexual. No, ¿verdad? No. Vale, háganlo. Hoy, ahorita, en la mañana, acaba de diagnosticar una embarazada de 28 años, quinta gesta, diagnóstico actual de VIH, 39 semanas de embarazo. Ay, Está empezando el tratamiento hoy ahorita. Y la cesárea es en unas pocas horas. Probablemente ese niño podrá nacer con VIH. Si esa embarazada se hubiese hecho controles regulares al principio del embarazo, no estaríamos ahorita en pocas horas naciendo un niño con alto riesgo de transmisión de VIH. Y después de verse embarazada, mis dos pacientes, los dos ingresados, uno con tuberculosis y uno con probable histoplasmosis diseminada. Entonces, para que yo no tenga que ver eso, ustedes como futuros médicos del país deben ser garantes de que sus pacientes, por lo menos una vez al año o cada vez que tengan una nueva pareja sexual, se hagan una prueba de despistaje de VIH. ¿Vale? Muy bien, sigamos. El tema que nos trae el día de hoy es la primera clase introductoria de Platelmintos y vamos a hablar de una vez del complejo Taenia cysticercosis, que es el primer parásito de este grupo de Platelmintos que vamos a ver. ¿Digamos? Entonces, en primer lugar, lo mismo que les di en la clase práctica y en mi clase teórica a todos mis estudiantes, ubicarnos en tiempo, espacio y persona. Los parásitos se clasifican en dos, unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares son Protozoarios. los pluricelulares. Metazoarios. Así responden al examen. Para que no entenderlo, le ponemos C. Metazoarios. Los metazoarios se clasifican en Artrópodos y helmintos. bichos y gusanos. Esto que vamos a ver hoy son gusanos. Y los gusanos se clasifican en cilíndricos o planos. Ya los cilíndricos, materiales. Nematodos. Vamos a empezar ahora con Los planos. sección de estrabismo. Este grupo de parásitos que vamos a ver el día de hoy, que vamos a empezar el día de hoy, son los platelmintos. ¿Ok? Y dentro de los platelmintos hay dos divisiones. Los gusanos que parecen cintas, llamados sectores, que son el primer grupo que vamos a ver el día de hoy, y luego los que tienen forma de hoja o tremátides. Digamos. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias entre los nematodos, que ya los conocemos, y los platelmintos, que son los que vamos a empezar a ver hoy. Cilíndricos, no digan redondos, los gusanos no son redondos, son cilíndricos. Cuando hay un corte axial, pues sí, se ven redondos, pero realmente son cilíndricos. Mientras que los platelmintos son aplanados. Este tiene sexos separados, es decir, son dioicos, y estos, en su mayoría, son hermafroditas. Si estos tienen sexos dioicos, o sea, son separados, y el tipo de reproducción de estos gusanos es sexual, si estos son hermafroditas, ¿qué tipo de reproducción van a tener? Asexual. ¡No! El hermafroditismo es un tipo de reproducción sexual, y es ahí donde se cae. Les explico. Fisión binaria es un tipo de reproducción asexual. ¿Sí? El hermafroditismo no significa que la reproducción sea sexual, sino que un mismo organismo tiene dentro de su estructura tanto aparato reproductor masculino como femenino. Es decir, existen huevos y espermatozoides que se fusionan para formar la descendencia. ¿Ok? Entonces, primer concepto erróneo. Hermafroditismo no implica reproducción asexual. El hermafroditismo es reproducción sexual en un mismo individuo. Ok. Los nematodos tienen cutícula, los platelmintos tienen tegumento. Estos tienen cavidad celómica, allá no hay cavidad celómica. Este se nutre a través del sistema digestivo completo, es decir, absorbe nutrientes por la boca, pasa a través del intestino y es evacuado. Acá no hay todo distinto. Aquí es simplemente nutrición a través del tegumento. El tegumento es entonces una estructura de soporte, de estructura del parásito, pero además actúa como una barrera que le permite la absorción de nutrientes del medio y la expulsión de toxinas a través del tegumento. ¿De acuerdo? Es como si la piel fuese el intestino. ¿Sigamos? Ok. De los sextos que vamos a estudiar, tenemos los dos primeros, que son los que vamos a hablar del día de hoy, pero curiosamente, a pesar de ser dos parásitos, vamos a ver tres enfermedades. Vamos a ver con qué se come esto. En la clase de la 1 de la tarde van a ver el siguiente parásito, que es Hymenolepis, con la profesora Fabiola. ¿Sigamos? Muy bien. Entonces, ¿qué cosas adicionales tenemos que saber de los céstodes? ¿Cómo están formados? ¿Cuáles son las partes que los constituyen? ¿Ok? Entonces, las tres partes que lo constituyen es el escólex, no se llama cabeza, se dice escólex. Y el escólex es una estructura que contiene los órganos de fijación, no es una boca.
tiene ventosas, tienen ganchos, tienen rostelos que lo que le van a dar es dar adhesión, pues, o fijarse a la pared intestinal. Pero no funciona como boca, porque como les dije, el aparato de nutrición es el tegumento. No tiene boca, no tiene esófago, no tiene intestino, no tiene ano. ¿Ok? Luego viene el cuello y por último el estróbilo. El estróbilo no es más que una secuencia de unidades seguidas una detrás de otra que se llama el estróbilo está formado por los proglótides. Y los proglótides se dividen en tres. Los proglótides inmaduros, que son más anchos que largos. Los proglótides maduros, que son más o menos cuadrados o cuadrangulares. Y luego tengo los proglótides grávidos, que son más largos que anchos. Es decir, este es chatico y es más ancho. Este es más o menos cuadrangular. Y este, fíjense que está elongado longitudinalmente. ¿De acuerdo? Bueno, y los grávidos tienen dentro de su estructura, aquí no se ve, pero lo vamos a ver más adelante, que es las ramificaciones uterinas con los huevos en su interior. Sigamos. Entonces, no tienen tubo digestivo, se alimentan a través de tegumentos, son hermafroditas, tienen órganos reproductores masculinos y femeninos, son ovíparos, es decir, que se reproducen a través de huevos, y son biohelmintos. Ya ustedes vieron la semana pasada un parásito biohelminto, ¿cierto? ¿Cuál? ¡Habla duro! Yo soy medio sordo y ustedes hablan bajito, entonces no va a entender. No. Pero que es un geohelminto. Es un falso geohelminto. ¿Y el biohelminto? ¿Un biohelminto? ¿El última clase teórica antes de esta? La filaria. La filaria son biohelmintos. Son nemátodos biohelmintos. Estos son céstodes biohelmintos. O sea, platelminto, céstodes biohelmintos. ¿De acuerdo? Y las larvas tienen nombre raro. Hasta ahorita habíamos visto L1, L2, L3, L4. Bueno, en el caso de los helmintos vía cutánea y la filaria, bueno, teníamos el larva rapitoide y la filariforme, que tenían un nombre, pero podíamos seguir llamando L1, L2, L3 o L4. Aquí no, tienen nombres raros. Vamos a ver cuáles son los nombres. Sigamos. Muy bien, entonces aquí tenemos, en el caso de la teniasis, tenemos huevos, larva y el adulto. Entonces, fíjense, los huevos son pardos, por lo tanto, deberíamos inferir que está mezclado con las heces. ¿Okay? Son marrones, esféricos, tienen una capa externa que se llama la corona radiada. Si se ponen a ver con detalle, ven aquí rayita, 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 rayita. Se asemeja a una bicicleta, con las estriaciones que tiene la bicicleta del centro y la periferia. Y en el centro, acá, tenemos el embrión, que se llama embrión hexacanto o oncosfera. Fíjense que acá tiene 3 pares de ganchos. ¿Sí? Esa es la forma del huevo. Luego tenemos la forma larvaria, que es la atmosfera o embrión hexacanto, que es lo que está dentro del huevo. Y luego tenemos el nombre del segundo estadio larvario, que se llama cisticerco. A lo mejor a alguien le sonará el nombre de la enfermedad cisticercosis. ¿Han escuchado alguna vez? Hoy la vamos a ver. Y luego tenemos los adultos. Entonces fíjense que tenemos diferencias en la estructura del... ¿Cómo se llama esta estructura? El escoles. Parecería una boca, pero no lo es. Estas son ventosas y estos son los rostelos con una hilera o con doble hilera de ganchos en la boca. ¿Ok? Entonces, este será quién si tiene ganchos y este será quién si no tiene ganchos. Este es tenia sólido y este es tenia saginato. ¿Ok? Sigamos para ver la diferencia entre una y otra. Bueno, antes un poco de introducción epidemiológica. Tienen distribución mundial, es decir, no hay un área geográfica específicamente relacionada con la transmisión de estas parasitosis. Y en el caso de, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de 2 gusanos, pero de 3 enfermedades, ¿cierto? Sí. Bueno, existe la enfermedad producida por el estadio adulto, que es la teniasis, y existe la enfermedad por el estadio larvario, que se llama cisticercosis. ¿De acuerdo? No sé si les expliqué a todos en la práctica, si no se los repito. Cuando el nombre de la parasitosis adquiere el nombre del género del parásito, la enfermedad es producida por el gusano adulto. Es decir, teniasis es el adulto que está dentro de la tripa. Cisticercosis es el nombre de la larva. Entonces la enfermedad producida por el estadio larvario. Es por eso que vamos a ver diferentes enfermedades de un mismo parásito. La enfermedad por el estadio adulto se llama teniasis y la enfermedad por el estadio larvario se llama cisticercosis. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la teniasis? La ingesta de carne cruda. Porque cuando vamos a ver el ciclo de vida lo entenderemos mejor. Y en el caso de la cisticercosis es la contaminación de agua o alimentos
con heces humanas que contienen los huevos. ¿Okay? Hay algunas culturas, religiones o hábitos que puede tener algún grupo de personas que se asocie con mayor riesgo del desarrollo de alguna de estas enfermedades. Por ejemplo, si yo les estoy diciendo que la teniasis ocurre con la ingesta de carne cruda, ¿existe alguna cultura, zona o alguna costumbre de comer carne cruda? Sí. Por ejemplo, Corea, carne cruda, ¿alguna otra? Sí, pescado crudo. ¿Qué más? Salgámonos del continente asiático. En India. Las carnes término medio. Medio Oriente. India. Nadie ha comido aquí quipe crudo. ¿Cómo? Nadie ha comido quipe crudo. ¿Comida árabe? ¿Nadie ha comido aquí comida árabe? Bueno, el quipe crudo es carne molida. Crudo. ¿Verdad? Aderezada, condimentada, quipe crudo. Vale. O, bueno, a lo mejor son más sofisticados que yo. Tartar. Carpaccio. Ah, eso no es carne cruda. Carne cruda se asocia con ciertas condiciones, ciertos hábitos alimenticios. Son las mismas Porque el factor de riesgo es la ingesta de carne. como ¿Ok? jamón. Estas parasitosis son parasitosis longevas, pueden estar 10, 15, 20, 30 años viviendo dentro de una persona que aún el parásito se vive. ¿Ok? Es mucho más frecuente la teniasis por teniasis sanguinata porque es más común ver consumo de carne de res crudo que carne de cochino crudo. La mayoría de las veces el consumo de carne de cochino crudo se debe de manera accidental, haber cocinado poco la carne. Mientras que comer carne de res cruda sí está más socialmente aceptado, culturalmente aceptado, tartar, carpaccio, quipe crudo. Vale. Y la cisticercosis es endémica en Venezuela y ya veremos por qué. Sigamos. Aquí hay unos términos básicos que tenemos que distinguir, que es endemia, epidemia, pandemia y brote. ¿Okay? Dije ahorita que Venezuela era endémica de Venezuela, pero no sabemos qué es endémica, entonces vamos a saberlo. Entonces, endemia es una enfermedad de aparición constante en un área geográfica o grupo determinado. Tiene una prevalencia crónica y sostenida en el tiempo en un área geográfica específica. ¿Sí? Eso es endemia. Mientras que epidemia es la enfermedad que se propaga activamente con un aumento de los casos esperados. Es decir, en un pasaje de repente hay un aumento, pero se concentra en un área geográfica concreta. Pandemia no. Pandemia es de manera generalizada. ¿Ok? Y brote es la aparición repentina de una enfermedad en un lugar o momento determinado, pero que no es endémica. Es decir, apareció una infección en un lugar, en un tiempo específico, que no esperábamos que ocurriera esa enfermedad. Vale, sigamos. Ok, aquí tenemos entonces las diferencias entre las dos especies de tenia que vamos a estudiar el día de hoy, la tenia solium y la tenia saginata. Fíjense la longitud de estos parásitos, 1,5 a 8 metros de longitud en el caso de la solium y hasta 25 metros de la especie más larga encontrado de tenia solium. Hasta ahorita veníamos hablando de parásitos así, o bueno, en el áscari de 30 o 40 centímetros, pero no estábamos hablando de 25 metros. Cuando tengan la actividad práctica van a encontrarse unos frascos de mayonesa o de potes grandotes que tienen una especie de tallarines enrollados de este tamaño. Esos son ejemplares de tenia. ¿Ok? Entonces la diferencia entre la tenia solium y la tenia saginata, que es lo que les comentaba previamente, es que a pesar de que aquí hay 4 ventosas, fíjense que tiene una estructura que se llama rostelo y tiene una doble hilera de gancho, cosa que no tiene tenia saginata. ¿Ok? La forma del escólex es más pequeña, mientras que la saginata tiende a ser más ancha o cuadrangular. ¿Okay? La tenia solium, como les decía, es más pequeña, tiene entre 700 a 900 proglótides y la saginata puede tener 1000, 2000 o más. Mientras más larga es la tenia, más cantidad de proglótides tiene en su interior. Esta tiene el cuello cortico y aquí el cuello es largo. Y en cuanto al color, también es específico, como los nematodos son entre blanco, amarillo o quizás un poco rosadito. ¿Sigamos? Ah, perdón, echa para atrás. Fíjense acá que en este mismo ejemplar, aquí estaría el escólex, cuello, y todo esto se llama Cuerpo. el estróbilo con los proglótides. Fíjense que acá tenemos los proglótides inmaduros, los proglótides maduros, y fíjense el tamaño de los proglótides grandes. Vale, ahora sí, sigamos. Es enorme. Vale, si yo saco un proglótide grave y lo veo en el microscopio, yo puedo ver las estructuras que están en su interior. Pero todo es blanco, amarillo, transparente, o rosado. Entonces existe una técnica que consiste en la inyección de tinta china a través de esta estructura que es el canal por donde salen los huevos.
se inyecta la tinta china y entonces se llenan de tinta las ramificaciones uterinas de los proglótidos. Eso me permite poder ver las características de las ramificaciones. Entonces, estas ramificaciones tienen que ser mucho menores, entre 7 y 14 ramificaciones uterinas principales, es decir, esta es una, esta es otra, esta es otra, esta es otra, y si me pongo a contarla, voy a contar entre 7 y 16. Sin necesidad de contarla, ya yo sé que aquí hay un poco de ¿verdad? Bueno, estas son muchas más ramificaciones uterinas que la de Tennyson. Y lo otro es que aquí las ramificaciones son dendríticas, es decir, tengo una y se abrió. ¿Sí lo ven? Aquí hay una y tiene taca, 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 de una misma ramificación principal sale como un arbolito. Mientras que acá, si vemos, hay una y termina en dos. O aquí una y termina en dos. Eso es lo que se llaman ramificaciones dicotómicas. Eso lo vamos a profundizar aún más en el laboratorio cuando tengamos la parte práctica. Sigamos. Aquí lo vemos más con detalle. ¿Okay? En lo que está en rosado es los órganos reproductores femeninos y lo que está en azul es los órganos reproductores masculinos. Fíjense que ambos confluyen al final en el atrio genital, donde ocurre la fecundación de los huevos y salen del proglótido hacia la materia fecal para ser dispersada. Sigamos. Muy bien, vamos entonces a ver el ciclo de vida de la teniasis. Y hago énfasis en teniasis para entender cómo existe este dinamismo entre los animales y el ser humano. Empezamos por el número 1, que está acá, el huevo. ¿Sí? Puede ocurrir la salida espontánea de proglótidos enteros o la salida de huevos a través de la materia fecal mezclado con las heces. ¿Vale? Es mucho más común encontrar los huevos de Taenia saginata, porque son mucho más grandes, se rompen más fácil los huevos que los proglótidos, que encontrar proglótidos de Taenia solo. ¿Ok? Entonces puedo encontrarme el pedacito de tallarín que se ve a simple vista, o los huevos que no se ven a simple vista porque son microscópicos, hay entre 40, 30 y pico, 40 micrómetros de diámetro. Esos huevos caen a la tierra, no necesitan caer a la tierra, pueden caer en cualquier superficie, pero habitualmente el escenario ocurre en donde hay un ganadero, un agricultor, y que está en su tierra, hay animales pastando, tiene cochinos, tiene vacas. Entonces el humano expulsa a través de sus heces huevos o proglótidos en la grama, en la tierra, debajo de una matica, al lado de la mata de cambur, de plátano, y por ahí están los animales pastando por todas partes. ¿Y qué es lo que comen esos animales rumiantes? El pasto, la grama. Entonces llega una vaca o llega un cochino y se come la grama en donde el humano la come. ¿Ok? Entonces, esta grama contiene los huevos, que es la forma evolutiva infectante para los animales. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y otro? Bueno, el cochino tiene Taenia solo y la vaca tiene Taenia saginata. Pequeña mnemotecnia. ¿Qué animal es más grande? ¿Qué palabra es más grande? ¿Saginata o sólido? Saginata. Entonces la vaca es más grande, tiene saginata. El cochino más pequeño tiene sólido. Una mnemotecnia para acordarse. Entonces, ambos animales consumen la tierra, la grama o lo que sea donde haya evacuado la persona. Y entonces estos animales, lo que va a ocurrir es que están ingiriendo los huevos. Esos huevos, al momento de caer dentro del aparato digestivo de esos animales, eclosiona el embrión hexacanto, perfora la pared intestinal, cae a torrente sanguíneo y empieza a nadar. Hay una parasitemia por el embrión hexacanto hasta que llega al lugar donde la larva va a quedar fija. Eso es lo que se llama los órganos diana o los órganos donde tienen tropismo. Una vez que ya la larva, como el embrión hexacanto, llegó al tejido, se desarrolla el segundo estadio larval, que es el cisticerco. ¿Cuáles son esos órganos o tejidos dentro de la vaca o dentro del cochino donde va a vivir el cisticerco? Generalmente músculo o sistema nervioso. ¿Okay? ¿Y qué es lo que nosotros nos comemos de los cochinos y la vaca? La carne, los músculos. Entonces, ¿cómo se cierra el ciclo? Cuando el humano ingiere carne cruda o poco cocida de vaca o de cochino. Esa larva llega al intestino humano, se desquista del músculo y se desarrolla el estadio adulto dentro del intestino humano. Entonces, la teniasis es la enfermedad por el gusano adulto producto de la ingesta de carne vacuna o bovina o porcina contaminada con cisticerco.
¿Entendido? Vale, entonces vamos a escribirlo en el mecanismo de infección. ¿Qué tipo de mecanismo de infección es este? Heterinfección. Buenísimo. Entonces, una heterinfección porque viene de afuera, no viene del mismo ser humano, viene de afuera. Entonces, en este proceso de heterinfección, ¿cuál es la puerta de entrada? Oral. ¿Cuál es la forma de un infectante? El huevo. El cisticerco, traduce. El cisticerco. ¿Y cuál es el medio de infección? En la carne. Esta. Ingesta. Carne cruda o poco cocida, vacuna o porcina, contaminada por cisticerco. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Todo perfecto? Buenísimo. Ahora yo le hago una pregunta. Si este humano está expulsando los huevos, y esto no es un huevo en ningún, estos huevos son infectantes al momento de su expulsión. No. Sí lo son. Porque no es realmente. Estos huevos, cuando se lo come la vaca o el cochino, pueden ser esas recién emitidas y son infectantes para el cochino. Ahora, estos huevos, si un humano se los come, ¿le dará teniasis? No. ¿Y qué le va a dar? La enfermedad del cochino y la vaca. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál sea la forma evolutiva que eligiera el humano, va a desarrollar una enfermedad o la otra. Este dibujo es el ciclo de vida de teniasis. Más adelante vamos a hablar del ciclo de vida de cisticerco para que entiendan cómo ocurre este contagio. Hasta ahora, el ciclo de teniasis, ¿se entendió? Expulsión del huevo, vaca o cochino se comieron los respectivos huevos, es decir, huevo de tenia saginata, la vaca desarrolla cisticercosis, y huevo de tenia solo, el cochino desarrolla cisticercosis. ¿Sí? Si una vaca se come un huevo de tenia solo, no le pasa nada. Si un cochino se come un huevo de tenia saginata, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque estos son los hospedadores donde van a vivir esos parásitos. ¿De acuerdo? Sigamos. Ok, entonces esto fue lo que dijimos. El mecanismo de infección de la teniasis es puerta de entrada vía oral. Fórmula evolutiva infectante es el cisticerco, que es la larva. Y el medio de infección es la ingesta de carne poco cocida de res o cerdo que contenga cisticerco. ¿Clarísimo? Buenísimo, sigamos. Vamos ahora a ver el hábitat definitivo. ¿Qué significa hábitat definitivo? Donde va a causar el lugar del hospedador donde ocurre el desarrollo de la forma luz. En este caso es la luz del intestino delgado, especialmente en el 1 ahí. ¿Se recuerda que en la clase de estrongiloidiasis el hábitat era dentro de la mucosa? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escriban una respuesta de examen, ¿cuál es el hábitat definitivo? Y hablen de intestino delgado, no digan solo intestino delgado. Digan luz del intestino delgado a los parásitos que sean luminales o mucosa del intestino delgado en el caso de estrongiloidiasis. Entonces, estos son parásitos luminales. La forma de dispersión son los huevos y los poliotides graves. Y aquí están las características que les comentaba de huevos. Son redondeados, con membrana, es gruesa, marrones o pardos, tiene unas estriaciones radiales y tiene el embrión hexacanto con los 3 pares de ganglios interiores. Los huevos de tenia no son distinguibles entre sí, al menos con microscopía de luz. Ojo, no hay manera de dar el huevo de tenia solo de saginata y sepan cuál es uno o cuál es el otro. Por lo tanto, se reportan huevo de tenia. Muy bien, sigamos. Ok, las manifestaciones clínicas, como les comentaba, estas son parasitosis longevas, que pueden estar 10, 15, 20 o 30 años en un hospedador, siendo en la mayoría de los casos asintomáticas, es decir, tengo la solitaria metida dentro de la gripa y ni me doy cuenta que la tengo. Estoy expulsando huevos y contagiando a todos los que se atraviesen por el medio y no me doy cuenta porque soy asintomático. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la característica patognomónica, específicamente en la teniasis por tenia saginata? La expulsión de proglótidos a través de las heces. Es decir, no existe otra parasitosis donde una gente esté caminando y de repente se encuentran los proglótidos saliendo del agua. Es la única cosa. Eso significa patognomónico, que es único, exclusivo y característico de una enfermedad. ¿De acuerdo? Vale. Eventualmente, esa salida de los proglótidos se mueven. Y si salen del margen anal, va a producir ruido. ¿De acuerdo? Entonces, la expulsión de proglótidos graves a través de del margen anal es patognomónico.
Y el prurito anal puede eventualmente ocurrir. ¿Qué otro parásito producía prurito anal? Enterovirus. Entonces, si yo les pongo un cuadro grandote donde les pongo aquí una serie de características y aquí un poco de parásitos arriba, y yo les pongo que la característica de aquí es prurito anal, ¿qué van a marcar con X? Enterovirus. Y tenia saginata. Sigamos. Bueno, hay síntomas menos frecuentes y que generalmente ocurren con altas cargas parasitarias o cuando los gusanos son ya muy grandes dentro del intestino humano. ¿Ok? ¿Qué puede ser, por ejemplo? Anemia megaloblástica, y vamos a intentar entender por qué. ¿Qué es la anemia megaloblástica? Deficiencia Significa megaloblástica. ¿Quién ha pasado ya con medicina interna aquí? Ok. Mega significa grande. Anemia megaloblástica significa que los glóbulos rojos son macrocíticos, son grandotes. Y eso ocurre por deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12 o las dos cosas. Ahora, ¿por qué este parásito va a producir ausencia de? Imagínense que este pedazo de madera donde estoy yo parado acá no es madera, sino que es grama. Y que yo agarro una alfombra y la tapo la grama. Al cabo de tanto tiempo, ¿qué va a pasar con esa grama que está debajo de la alfombra? Se muere, se seca. No le llega luz, no le llega agua, está tapada, se muere. Vale. Imagínense entonces un gusano de 25 metros de largo, que es como una alfombra larga, grandotota, tapizando internamente la luz de mi intestino. El intestino tiene microvellosidades intestinales y las velocidades, ¿cierto? Es como si fuera la grama. Entonces, si esa grama, el parásito la aplasta, se atrofia. No hay superficie de absorción. Si no hay superficie de absorción, no hay manera de absorber nutrientes. Y yo les dije que el hábitat definitivo es yeyuno e hilo. Resulta que en el yeyuno es donde la vitamina B12 se fusiona con el factor intrínseco que proviene del estómago y se absorbe en la mucosa intestinal del yeyuno. Si el parásito está tapizando el yeyuno, ¿dónde se va a absorber? No se absorbe, se elimina las vitaminas a través del intestino, no se absorben los nutrientes y por lo tanto hay un déficit de esos nutrientes en el torrente sanguíneo. ¿Se entiende ahora por qué ocurre la anemia megaloblástica? Buenísimo. Síndrome de malabsorción intestinal por la misma causa. No solamente no se está absorbiendo la vitamina B12, sino nada se absorbe a través del intestino. Entonces, si no absorbo los nutrientes en yeyuno, ¿qué va a pasar con esos nutrientes que quedan en la luz intestinal? Se van de largo. Se pudren en el intestino grueso, se descomponen, se fermentan. Entonces va a haber distensión abdominal, flatulencias muy malolientes, hay trastorno malabsortivo y eventualmente pueden aparecer síntomas tóxicos producto de la presencia del parásito. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije que el tegumento sirve para ingresar nutrientes al parásito, pero también para eliminar toxinas. Imagínense un parásito de 25 metros dentro del intestino expulsando constantemente a través de sus tegumentos toda la sustancia de desecho que tiene el parásito en su interior. Con una tenia chiquitita, seguramente no va a haber náusea o vómito, pero con una tenia de 25 metros sí. Sigamos. Así se ve. ¿Ven cómo es el proceso? Aquí está el escólex, aquí están los proglótides, fíjense lo alargado, perdón, lo ancho pero poco largo que son los proglótides inmaduros. Aquí no tapiza gran cosa, pero miren aquí, ahí no hay superficie de absorción. Entonces, como no hay superficie de absorción, no se absorbe los nutrientes. ¿Y qué será esto que está acá? Es un cangrejo. Un extraterrestre. Un Es cangrejo. la pinza del endoscopio que va a sacar el parásito. Vamos, sigamos. Vale. Entonces, ¿cuál es el factor epidemiológico de riesgo para la teniasis? Consumo de carne mal cocida de res o cerdo. Ganadería con pobre control veterinario o sanitario. Esto es lo que los carniceros o los ganaderos llaman la carne perlada. Y se llama perlada porque esto que están viendo acá son las larvas, listicerco, metidas dentro de las capas musculares de la carne de res o de cochino. ¿Se imaginan comer esa carne así? Nadie en su sano juicio agarra un bistec y lo corta y se lo come con esos pedazos blancos allí. Ah, pero si es carne molida. No sabes, no la ves. ¿Piensas que es grasa? Y si es una carne molida en una hamburguesa super chic, y yo la quiero término medio. ¿Ven que no es nada raro contagiarse?
de teniasis? Cualquier persona que haya comido una carne de término medio, se la está comiendo medio crudo. Y resulta que para que este larva que esté acá se muera, tiene que estar a 70 grados centígrados o más. Es decir, no término medio. Entonces, la carne perlada o la identificación de carne perlada debe significar el desecho de la carne. No es apta para consumo humano. La mala disposición de excretas humanas es el factor de riesgo epidemiológico para que los ganados se infecten de cisticercosis. ¿Okay? Ahora, ¿ustedes creen que esto ocurra de manera generalizada en un galpón cerrado, industrializado, máquinas, no sé qué? No, porque esos ganados ni siquiera pastan. Es decir, el lugar donde habitualmente ustedes van a ver contagio de la ganadería es el sitio rural, en donde está un ganadero con 4 o 5 vacas, no hay placa, no hay sistema de aguas potables ni aguas negras. Entonces el ganadero hace popó donde le dieron ganas de hacer popó y la vaca sigue pastando en el mismo lugar donde el ganadero se popó. El ganadero dirá, bueno, pero si la vaca hace allí, yo también puedo hacer allí, porque eso nutre la tierra. Entonces, así es como aparece el ciclo en generalmente ganadería rural, ganadería sin controles sanitarios o veterinarios. Digamos. Antes de ir, vete para atrás. ¿Cómo podría yo saber si una vaca tiene cisticercosis o si un cochino tiene cisticercosis? ¿Hay manera de que yo le pueda ver algún músculo a una vaca o a un cochino? ¿Hay algún músculo que sea visible? A simple vista, sin cortarle la... ¿Qué? No es glándula. La lengua es el único músculo visible a simple vista. Entonces, los ganaderos agarran la lengua de la vaca y se la levantan y ven el espacio subioideo de la lengua. Si hay punticos blancos, como los que les enseñé, es una carne perlada. Sigamos. Muy bien, entendido hasta ahora teniasis y los factores de riesgo relacionados con teniasis. Vámonos entonces ahorita a cisticercosis. Entonces, la cisticercosis, como les decía, se adquiere el nombre de la enfermedad, el nombre de la larva, que es una enfermedad producida por el estadio larvario. ¿Qué otros parásitos hemos visto hasta ahorita, todo lo que va de materia, de una enfermedad causada por estadio larvario? Larva migra espontánea. La estreptodiasis puede producir una fase de migración larvaria. ¿Qué más? Entonces, cara es por excelencia una enfermedad por estadio larvario. De hecho, el nombre de la enfermedad es larva migra visceral. ¿Qué más? Larva migra nodular, larva migra cutánea. La larva migra cutánea por anquilostridios zoonóticos. ¿Ya? La larva curva por estromiloides. Sí. Y se olvidaron ya. Fíjense, lleven la materia al día. Sepan cuáles son aquellos parásitos cuyas larvas pueden generar manifestación. Todo parásito que pase por pulmón va a tener una enfermedad por estadio larvario. ¿Ok? Entonces, la enfermedad ocasionada por el cisticerco se llama cisticercosis. Cuando ustedes vayan a leer cisticercosis, espero que lo hagan, van a encontrarse en algunas literaturas que le dan un nombre al cisticerco como si fuese un género y especie solo. Entonces, le llaman cisticerco celulosa y cisticerco bovino al cisticerco de la tenia solo y cisticerco de tenia saginata. Eso no es correcto. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas tú? José. ¿José qué? Se le olvidó el apellido. ¿Qué? José Rengel. José Rengel. Cuando tú naciste, ¿cómo te llamabas? ¿Ahorita cómo te llamas? José. ¿Y cuando tengas 90 años, cómo te vas a llamar? José. José. ¿Sí? Si lo llevamos a nombre científico, ¿cuál es tu género? Y por favor, que no digas masculino o femenino. ¿Cuál es tu género como especie? Humano. ¿Cuál es el género y la especie de tu ser vivo? Homo sapiens. Homo sapiens. Entonces, el Homo sapiens nace Homo sapiens, crece Homo sapiens y muere Homo sapiens. Entonces, no es correcto taxonómicamente decirle un nombre científico distinto a la larva del parásito que se llama Tenia suelta, ni un nombre científico distinto a la larva de Tenia saginata. Entonces, no sigan esa maña, simplemente llámenlo el cisticerco de Tenia suelta y el cisticerco de Tenia saginata.
¿De acuerdo? Sigamos. Vale, esto que estamos viendo aquí es lo mismo que veíamos del ciclo de la teniasis, ¿cierto? Sí. Solo que aquí está una vaca dibujada. En el caso de la cisticercosis humana, solamente está producida por tenia solo. En Asia hay alguno que otro caso producido por tenia asiática, pero a grosso modo vamos a decir que la cisticercosis es la enfermedad producida por el estadio larvario de tenia sólida. Por lo tanto, solamente va a estar el cerdo o el cochino implicado en la transmisión. Ahora, ya sabemos cómo el humano se contagia de teniasis, comiendo la carne cruda o mal cocida. Pero entonces, ¿cómo el humano se va a enfermar de cisticercosis? Comportándose como un cochino. ¿Qué come este cochino para enfermarse de cisticercosis? Heces humanas. ¿Qué hace el humano para contagiarse de cisticercosis? Comer heces humanas que contengan los huevos. ¿De acuerdo? Entonces, si el cerdo come el huevo que proviene de una persona y le da cisticercosis, lo mismo ocurre si un humano se comporta como el cochino. Si el humano come los huevos que están en la heces de esta persona, le va a dar cisticercosis. En palabras sencillas, si como el huevo, me da cisticercosis. Si no como el cisticerco, me da teniasis. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Probablemente ustedes no sean de la generación de Pokémon, pero si no, lo digo igual. Si tengo un Pichu, evoluciona Pikachu, y si tengo un Pikachu, evoluciona Raichu. Es así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, huevo evoluciona a cisticerco, y cisticerco evoluciona a la droga. ¿Ok? Entonces, cuando el humano ingiere el huevo, el embrión hexacanto llega al estómago, se libera el embrión hexacanto en el intestino delgado, atraviesa el torrente sanguíneo y empieza a migrar a todos los órganos y sistemas que le dé la gana. Si en el cochino los cisticercos terminaron en el músculo, ¿dónde quieren que terminen los cisticercos en el humano? En el músculo. En el músculo también. Si en el cochino termina en el cerdo, en el humano, es decir, el cochino termina en el cerebro, en el humano también puede terminar en el cerebro. Es decir, va donde aterriza, donde la larva o embrión hexacanto llegó y se transformó en cisticerco, ahí quedó. Pregunta, si tengo entonces un cisticerco metido en la cabeza, ¿puede evolucionar a un adulto dentro de la cabeza? No, ¿por qué? Porque no es su hábitat Porque definitivo. evolucionas en los animales. Porque son bioelmintos, y los bioelmintos, el concepto es que necesitan al menos 2 hospedadores para poder completar el ciclo de vida. ¿Sí? De la misma manera que el cisticerco dentro del músculo del cochino no va a evolucionar a un adulto en el músculo del cochino, porque son bioelmintos. Los bioelmintos requieren 2 hospedadores para completar su ciclo de vida. 1 y 2. 1 y 2. Ahora, de aquí, una persona con cisticercosis, ¿puede contagiar a otra? Sí, es eso. Canibalismo teóricamente sería. En los años 90 aquí había un loco que le llamaban el comegente, que era un caníbal. Entonces, teóricamente, si un humano hiere la carne de otro humano, le va a dar teniasis. ¿Ok? Cosa que no ocurre de manera normal. Muy bien. Entonces, de la tenia solium es el único agente responsable de la cisticercosis humana. Sigamos. Entonces, el mismo cuadrito que les presenté anteriormente, pero en este caso, cisticercosis. La puerta de entrada sigue siendo vía oral. La fórmula de infectante puede ser huevos o proglótides. Pero el medio de infección es distinto. Ya sabemos entonces que lo más común es ingesta de agua o alimentos contaminados con heces humanas que contengan huevos o proglótides de tenia sólida. Aquí es importante que digan 2 palabras clave. Primero, que son heces humanas. Y segundo, que es solo por tenia sólida. Porque si ustedes no dicen que es tenia sólida, yo no sé si ustedes saben si es tenia sólida saginata las 2 o ninguna. ¿De acuerdo? Entonces tienen que decir que las heces son heces humanas y que además es por tenia sólida. Ahora, como verán, no es ese la única manera a través de la cual el humano puede contagiarse de cisticercosis. Resulta que si ese humano que tiene teniasis y está expulsando huevos a través de su materia fecal, hace la tridada mano-boca, les dije que esos huevos son inmediatamente infectantes apenas salen. Es decir,
si una persona infectada con teniasis hace autoinfección externa por ano, mano, boca, le va a dar cisticercosis. ¿Sí? Eso quiere decir que una misma persona puede tener ambas enfermedades, teniasis intestinal y neurocisticercosis. ¿De acuerdo? Y no ocurre porque sea el mismo ciclo, sino que una misma persona se está comportando como humano y como cochino. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Buenísimo. Pero resulta también que hay un fenómeno interesante. ¿Dónde es el hábitat definitivo de la tenia? Dijimos. La luz y El yeyuno y entonces está aquí mismo. Y puede ser un parásito grandote, ¿verdad? Y dentro de los síntomas que les dije era vómito. Por la toxina que libera el parásito, los productos de desecho a través del yeyuno. Entonces, si yo tengo esta teniasis y empiezo... Y el contenido de la luz intestinal hace peristaltismo inverso, el contenido de las tripas termina en el estómago. ¿Y qué es lo que hay en las tripas? Los huevos, ¿verdad? Es decir, que si los huevos están en el intestino, hay peristaltismo inverso por las toxinas del parásito, los huevos que están cayendo en el estómago sin necesidad de salir, vuelven a eclosionar. Es decir, dentro de la tripa tengo al adulto produciendo huevos, devolvió los huevos al estómago, volvieron a devolverse al intestino delgado y otra vez se completa el ciclo. Entonces, existe un fenómeno de autoinfección interna por peristaltismo inverso en pacientes que tienen teniasis por teniasol. ¿Vieron qué asqueroso este parásito? Es horrible, ¿verdad? Y por si eso no fuera poco, las moscas, cucarachas y demás bichos que van a transmitir a través de sus patas o sus alas, heces humanas de la tierra a mi plato de paja, también. Si yo les pregunto el medio de infección de la cisticercosis, tienen que ponerme todo esto. Porque si solamente me dicen esta, entonces ya yo sé automáticamente que ustedes no saben el fenómeno de autoinfección interna y externa. Si yo les pregunto el medio de infección de la estrongiloidiasis, ustedes tienen que decirme que es entrada por vía cutánea, pero también existe autoinfección interna y autoinfección externa, que es la larva pública. Si ustedes no me dicen eso en estrongiloides, la respuesta está bien. Si ustedes no me dicen todo esto en cisticercosis, la respuesta está bien. ¿Vale? ¿Le tomaron foto? Sigamos. Ok, entonces, si ya sabemos eso, entonces, ¿cuál es el hábitat definitivo en cisticerco? El músculo y cerebro. Músculos y cerebro. Músculos y cerebro. ¡No hay! Porque hábitat definitivo es el lugar dentro del peor definitivo. ¿El humano está actuando ahí como peor definitivo en cisticercosis? No, se está comportando como el cochino, que es el peor intermediario. ¿Sí? Entonces, en cisticercosis no existe hábitat definitivo. ¿Sigue? El ser humano se comporta como un cochino, por lo que es un hospedador intermediario accidental. Muy bien. Entonces, la palabra que se utiliza, y no es hábitat definitivo, es tropismo. ¿Cuáles son los lugares del cuerpo humano donde la larva del embrión hexacanto, luego el cisticerco, va a tener atracción para ir a esa zona? Entonces, músculo estriado, cerebro, en el cerebro se llama neurocisticercosis, lo mismo que ocurría con toxocara, general por el síndrome de larva migrans visceral o larva migrans ocular porque tiene un tropismo particular al ojo. Bueno, lo mismo acá. El tejido subcutáneo, y fíjense acá que aquí lo estoy poniendo tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Porque tejido significa conjunto de células. Por lo tanto, no existe un tejido acelular, porque si no es como si yo te dijera subir para arriba. ¿Para dónde más voy a subir? Entonces es redundante decir tejido celular. Ojo, particularmente retina y corazón. Porque el corazón también es un músculo estriado. ¿Sí? Eso es lo que he modificado. Ahora, si yo les pregunto en este punto, hasta ahora, ¿cuáles son los parásitos que viven en el ojo, o que pasan por el ojo, o que generan enfermedad en el ojo? Toxocara. Me parece que tiene vale, toxocara, la reina natural. ¿Qué más? Claro, porque es escrito. ¿Qué más?
semana pasada. La filaria mucosal que no llega al ojo, ceguera de los ríos. Sí. Entonces, hay una integración en la cabeza. Filariasis. Este ejercicio que les estoy haciendo, ¿cuáles son los parásitos cuya enfermedad es producida por tubular oral? ¿O cuáles son los parásitos que pasan por pulmón? ¿O cuáles son los parásitos que pasan por el cerebro? ¿O cuáles son los parásitos que evitan la luz del intestino delgado? Todas esas preguntas que les estoy haciendo son preguntas interesantes y las cuales deberían saber para alguna evaluación futura clínica. Sigamos. Vale. Entonces, las manifestaciones clínicas de la cisticercosis también en su mayoría son asintomáticas. Eventualmente puede producir dolores musculares porque si tengo un poquito de larvas metidas en el músculo, cuando camino o flexiono o muevo, puede haber dolor muscular. Síntomas de focalización neurológica. ¿Qué quiere decir esa frase? Si yo tengo un cisticerco aquí, a lo mejor voy a tener monoparesia braquial izquierda. Pero si yo tengo un cisticerco aquí, a lo mejor voy a tener una cuadrantonomía de los. Si yo tengo un cisticerco aquí, voy a tener desinhibición y me voy a desnudar y voy a gritar y pegarle a todo el mundo. Es decir, el cerebro es como una central eléctrica. Si yo daño un interruptor, bueno, una zona específica en alguna zona va a quedarse sin luz. Y eso significa que esa manifestación es producto del daño tal en este sitio. Bueno, el cerebro tiene muchas áreas que controlan muchas cosas distintas. Entonces, dependiendo del lugar donde se aloje el cisticerco, va a haber manifestaciones clínicas tan distintas y variadas como síntomas neurológicos pueden existir. Entonces, no tiene mucha utilidad que ustedes aquí empiecen a decir monoparesia del brazo derecho, monoparesia del brazo izquierdo, monoparesia de la pierna derecha, monoparesia de la pierna izquierda, alteraciones de la lengua a la derecha, alteración de la lengua a la izquierda. No sirve, ¿verdad? Porque es absurdo. Entonces, todos esos síntomas que lo que traducen es una alteración neurológica focal en un sitio específico del cerebro, se llama síntomas de focalización neurológica. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, además de esto puede haber cefalea, que la cefalea puede ser un síntoma de focalización, pero también la cefalea puede ser porque el cisticerco aplasta, porque actúa como una lesión ocupante de espacio en el cerebro, y produce aplastamiento del sistema de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y si se obstruye el drenaje del líquido cefalorraquídeo, va a haber aumento de la presión. Y por lo tanto, hipertensión endocraniana. Y por lo tanto, dolor de cabeza. ¿Sí? Muy bien. Convulsiones. Resulta que uno de los sitios a donde le gusta llegar al cisticerco es la interfase entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Se acuerdan en sus clases de neurociencia? Robles y Grigo. Sí. Ese espacio subcortical, allí le gusta llegar al cisticerco. Eso se llama la región subcortical. Y resulta que la región subcortical, que está muy pegadita a los somas o los cuerpos de la neurona, si hay un área de inflamación alrededor del cisticerco, eso va a producir descargas eléctricas anormales en la corteza cerebral. Y una descarga eléctrica normal en la corteza cerebral se llama Convulsiones. Vale. Mielitis o lesiones focales en médula espinal. Así como ocurre el sistema nervioso central en el encéfalo, también puede ocurrir en todo el trayecto de la médula, produciendo mielitis. Y la hidrocefalia con hipertensión endocraniana, por lo que ya hay obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Sigamos. Todas estas cosas que ustedes ven allí son cisticercos calcificados en el músculo. Puede ser que esta persona tenga un poquito de mialgia, ¿no creen? Sí, ¿verdad? Vale, sigamos. Este está sintomático, porque ya está en la morrita. ¿Sí? Es decir, esto ya es un cerebro que está fuera. Cada uno de estos espacios es un cisticerco. ¿Sí? Marcos, sí. Entonces, si lo vemos en vivo, en un estudio de, por ejemplo, una resonancia magnética cerebral, fíjense que estoy viendo exactamente lo mismo. Entonces veo una lesión redondeada, quística, con una estructura calcificada en su interior. Este es el cisticerco y este es el componente quístico de la estructura que lo contiene. ¿Sí? Entenderán que ponernos a decir todos los síntomas neurológicos que puede tener este paciente Es interminable. es ilógico, ¿verdad? Vale, sigamos. Ok, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción patógena? Depende de qué enfermedad estemos hablando. Si es una teniasis, voy a tener mecánico porque tapiza la luz del intestino, se inflaman las velocidades intestinales o se atrofian por el daño directo de la presencia del parásito allí. Tóxico por los desechos que se eliminan a través del tegumento.
y eventualmente puede haber algo exfoliatriz, pero se ve es directamente un trastorno de malabsorción. ¿De acuerdo? En la cisticercosis es fundamentalmente mecánico porque tengo las pelotas de cisticercosis en la cabeza o en el músculo, también por compresión de las estructuras vecinas o la obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo, y es una respuesta inflamatoria con la formación de un granuloma que intenta contener la larva en su lugar. Digamos. La teniasis afecta el desarrollo y crecimiento de los niños produciendo nutrición crónica, es decir, si un niño no absorbe nutrientes, va a terminar desnutrido. Y la cisticercosis es de diagnóstico difícil con secuelas neurológicas a largo plazo si no se detecta o se trata a tiempo. Y obviamente puede ser por el cerebro ¿verdad? Digamos. La inmunoparasitología. La cisticercosis tiene una evasión de la respuesta inmune porque afecta principalmente órganos inmunoprivilegiados como cerebro o retina, evadiendo la capacidad de fagocitosis y de migración de eosinófilos al cerebro o al ojo. Y a su vez la formación del granuloma que contiene la larva en su lugar, la larva es capaz de sobrevivir dentro del granuloma. Los anticuerpos circulantes no logran curar la infección porque estando dentro de la estructura quística, estando dentro del granuloma, los anticuerpos no llegan y no son capaces de neutralizar la infección. En el caso de la teniasis, la evasión ocurre es porque está dentro de la luz intestinal y la capacidad de migración a la luz intestinal de las células como eosinófilos o macrófagos es extremadamente reducida a menos que esté en contacto directo. ¿Sigamos? Entonces, el diagnóstico clínico ya lo sabemos, las manifestaciones clínicas de una u otra enfermedad, los epidemiológicos ya los conocemos, es decir, el consumo de carne o el consumo de heces humanas a través de sus diferentes formatos. Y ahora vamos al diagnóstico parasitológico. Para la teniasis, ¿qué puedo hacer? El examen simple de heces o el tamizaje de heces para ver si en la muestra de heces veo algún proglótido atravesado allí, ¿cierto? ¿Existe diagnóstico parasitológico en cisticercosis? No se nos va a ocurrir hacer una biopsia de cerebro o una biopsia de retina y es demasiado invasivo hacer una biopsia muscular. Es por eso que se usa el diagnóstico inmunológico para la detección de anticuerpos circulantes contra cisticercosis. Y nos va a servir de mucho el diagnóstico imagenológico, ya vimos, tanto en la cisticercosis musculoesquelética como en la neurocisticercosis. Los estudios de imagen son muy orientadores. Sigamos. Tenemos entonces el examen simple de heces para teniasis, en donde vamos a ver huevos y proglótidos, el tamizaje de heces para los proglótidos, el método de Graham o de cinta adhesiva transparente. Si tengo proglótidos o fragmentos de proglótidos que explotaron en el margen perianal, lo voy a encontrar, ¿cierto? Cuéntame. No. Y aquí sí puedo utilizar los métodos de concentración como CAT o FT. El CAT, por ser huevos marrones, no nos va a desaparecer, cosa que sí ocurría en enterobiaces y en... ¿qué otro huevo transparente teníamos? Anquilostomía. Muy bien, sigamos. Entonces, el diagnóstico de cisticercosis es fundamentalmente clínico y epidemiológico, con ayuda de imágenes como tomografía o resonancia. Se puede hacer punción lumbar para extraer el líquido cefalorraquídeo para la búsqueda de antígenos o anticuerpos de cisticerco en líquido cefalorraquídeo. Se utiliza la serología, por ejemplo, ELISA para cisticerco, determinación de antígenos de cisticerco para teniasóleo, y en casos excepcionalmente raros se podrá hacer biopsia y nunca de rutina. Esta técnica nos permitiría hacer diagnóstico parasitológico. Sigamos. Profilaxis o prevención. Para el caso de la teniasis, inspección veterinaria de ganadería, tratamiento antihelmíntico de los animales infectados, sin embargo, no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque si la vaca sigue comiendo las heces humanas, va a volverse a contagiar. Inspección de calidad de la carne para consumo humano, descartar la carne perlada. Congelar la carne, en teoría, lo que logra es destruir o explotar el cisticerco. Imagínense un vaso de vidrio con agua y lo congelo. Explota, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los cisticercos cuando se ultra congela. Un congelador de casa doméstico común no lo hace. Son los ultracongeladores industriales. ¿Okay? Cocción adecuada de la carne, que eso sí logra eliminar la larva. Adquisición de carne en sitios de calidad certificado o regulada, cosa que por ejemplo hacen en
en Israel, la carne kosher, que comen también una planta similar al kipe de la comida árabe. Y educación sanitaria, es decir, ganadero, por favor, no hagas pupú en el campo que tus vacas o tus cochinos pagan. Sigamos. Parasitis, cercosis, lavado de los alimentos, higiene en la preparación de los mismos, consumo de agua potable, erradicación de vectores mecánicos, educación sanitaria, investigación de casos de teniasis en el núcleo familiar. Es decir, si yo tengo cisticercosis, es porque comí huevos de tenia de algún lugar. Entonces, yo tengo que investigar a mí mismo si yo tengo teniasis o si algún miembro de mi familia tiene teniasis. ¿Sí? Porque los contagios de transmisión fecal-oral ocurren en mayor proporción en condiciones de hacinamiento cuando estamos todos compartiendo un mismo ambiente. ¿Sí? Entre el 5 al 10% de los pacientes que tienen teniasis pueden desarrollar simultáneamente cisticercosis. Sigamos. Tratamiento. Cosa que a mi estudiante de mi grupo de teórica, yo les pedí hacer una tarea. En cada resumen que ustedes hagan, espero que hagan resumen de lo que estudian, agarren una esquinita de la hoja, de 2 o 3 líneas, ese cuadro pequeño, y van a escribir tratamiento, es decir, el nombre del medicamento, Mecanismo de acción. alternativo, mecanismo de acción, es decir, cómo actúa ese medicamento, dosis y efectos secundarios. 5 cositas, en un cuadro así de 2×2. ¿Por qué les estoy pidiendo que hagan esto? Porque una de las últimas clases que van a ver al final de la materia se llama quimioterapia antiparasitaria o tratamiento antiparasitario. Entonces resulta que si ustedes llegan allá, los que lleguen al final de la materia, y van a empezar a estudiar tratamiento de enteroides, tratamiento de asma, tratamiento de tritis, tratamiento. Cuando lleguen a malaria, no van a tener ni idea de cómo funcionan los medicamentos. En cambio, si desde ahorita ya ustedes empiezan con su resumen, a hacer ese pequeño cuadrito de 2×2 en una esquina de una hoja, cuando ustedes lleguen al final de la materia van a repasar algo que ya saben. ¿Vale? Entonces se utiliza praziquantel o albendazol. Se prefiere en general praziquantel para sexto versus albendazol, pero resulta que el albendazol llega bien a cerebro. Entonces a veces se puede utilizar como tratamiento de neurocisticercosis. ¿Ok? Mecanismo de acción del albendazol, chicos. Strike. Sigamos. ¿Preguntas? ¿Sigue el siguiente? Termino como empecé. Para que no sepan, yo soy infectólogo. Dedico mi vida a la atención de pacientes con VIH todos los días. El 80% de mi ejercicio como médico está dedicado exclusivamente a ver pacientes con SIDA. Podemos trabajar juntos para controlar esta epidemia, simplemente con igualdad, medidas de prevención como PrEP, condón, detección temprana y confianza en la pareja. Gracias.